Pretty Woman, una versión moderna del cuento de Cenicienta, no es solo una película romántica clásica, sino también un fenómeno cultural que ha cautivado al público durante décadas. Pero tras su glamuroso exterior se esconden secretos entre bastidores que poca gente conoce. Sabía que hubo un grave fallo de vestuario que tardó años en descubrirse. ¿Qué ocurrió y por qué contribuyó ese detalle al estatus legendario de la película? Descubramos la sorprendente verdad entre bastidores de Pretty Woman. Es el vestido rojo. Cuando Vivian hizo su entrada victoriosa en aquella memorable escena de la ópera en Pretty Woman, iba vestida para impresionar. Sin embargo, no estaba previsto que llevara un vestido rojo, sino un vestido negro. Fue la increíble diseñadora de vestuario Marilyn Vance quien tuvo un destello de inspiración. Era consciente de que la sustitución del negro por el rojo haría que todo el mundo se quedara mirando sin encontrar palabras, así que confeccionó 3 trajes impresionantes solo para ese escenario. A fin de cuentas, el vestido rojo fue el que acaparó todas las miradas, y todo el mundo quedó impresionado por la memorable legada de Vivian. Chistes divertidos en el escenario. El escenario en el que Edward coge desprevenida a Vivian regalándole un juego de diamantes, solo para aprovecharse de ella de forma furtiva en el último momento. Aunque Vivian alarga la mano para coger las gemas, Edward se las arrebata bruscamente y cierra la caja con una sonrisa socarrona. Julia Roberts no pudo contener la risa ante el inesperado giro de los acontecimientos. Gary Marshall, el director de la película, lo adoró tanto que decidió incluirlo en la película. En el caso de Pretty Woman, lo que empezó como una simple broma entre tomas se convirtió en una secuencia que se recordaría para siempre y que aportó una capa adicional de encanto a la película. El rescate de Lotus. En las películas de hoy en día, no es raro encontrar referencias a una gran variedad de marcas conocidas que aparecen en diversas localizaciones. Pero, a principios de los años 90, esto no era así. Tomemos, por ejemplo, la película Pretty Woman. Tras decidir que querían destacar un automóvil de gama alta, los productores se pusieron en contacto con Ferrari y Porsche con la expectativa de que estarían encantados de recibir un poco de tiempo en pantalla. ¿Cómo no querían que sus automóviles de moda se relacionaran con, camionetas poco ortodoxas? Ambas firmas expresaron su gratitud pero declinaron la oferta. A continuación, Nancy Gross, acompañada de su fiable Lotus, acudió al rescate. Aunque no fuera un Ferrari o un Porsche, supo hacer lo que se proponía y dio a la película un toque de estilo inconfundible. Escenas que en realidad nunca se vieron. No todas las secuencias que se rodaron durante la producción de Pretty Woman se utilizaron en la película final. Se eliminaron algunas, como la escena en la que Vivian consume su caro filete con ketchup en un paquete, y otra escena en la que Edward se acerca peligrosamente a un enfrentamiento con una banda. Además, había un impresionante momento de cabalgata durante la puesta de sol que no se incluyó en la versión final. Es vergonzoso considerar las posibilidades que pudo haber. Hay errores en la película. Le hace gracia cómo somos capaces de reconocer esos pequeños errores en las películas que nos causan risa. Pongamos, por ejemplo, la película Pretty Woman. ¿Te suena la escena en la que Vivian le desata la corbata a Edward? Se va un rato y vuela. Cuando vuelve, la corbata está impecablemente arreglada. El divertido cambio del croissant, que se transforma en una tortita en un abrir y cerrar de ojos, es otra cosa que no hay que olvidar. Es posible que alguien no prestara atención a los detalles. A pesar de que estos errores pueden no ser merecedores de un premio de la Academia, seguro que nos mantienen atentos y en busca de otros errores en las películas. Una pareja celosa. El perro de Julia Roberts, invitado habitual en el plato, tenía una graciosa peculiaridad. Todas las situaciones amorosas que tenían lugar entre ella y Richard Gere no eran de su agrado. Debido a que sus ladridos provocaban interrupciones durante la producción, esas tomas tuvieron que volver a rodarse muchas veces. El hecho de que incluso los amigos peludos puedan tener fuertes sentimientos hacia el romance en las películas quedó demostrado por el hecho de que aportó un toque de comedia y rebeldía a la sesión fotográfica. El amuleto de la suerte. Gary Marshall, la mente creativa de Pretty Woman, cree que el actor Hector Elizondo es su amuleto de la suerte. Aunque Hector tenía un papel importante en la película, los estudios Disney no estaban dispuestos a darle la cantidad que pedía. Hector interpretó al gerente del hotel. Su vigilancia sobre Gary no se dejó escapar. Para asegurarse de que Hector recibiera el tratamiento que necesitaba, Gary, que quería conservar su amuleto de la suerte, lo pagó con su propio dinero. Tras el enorme éxito de la película, los estudios Disney llegaron a la conclusión de que habían cometido un error y pagaron a Gary el dinero adicional que le debían.
Richard Gere y otros actores. Hubo otros actores que lucharon por el codiciado papel, entre ellos Denzel Washington, Christopher Reeve, John Travolta y Daniel Day-Lewis. Tras las pruebas, el director de casting se decidió por Richard Gere por su evidente carisma y encanto durante todo el proceso. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Gary Marshall, el director, tenía otro posible protagonista interpretando el papel entre bastidores. No era otro que el renombrado Al Pacino, pero estaba demasiado preocupado con otros proyectos como para siquiera empezar a pensar en hacer el papel. El acto de robar el espectáculo. Cuando las cosas se están calentando en un momento con Richard Gere, la frente de Julia Roberts opta por robarse el show con una vena persistente que hace una aparición llamativa. Esto sucede justo cuando la situación está a punto de volverse intensa. Debido a que distrae tanto, el director Gary Marshall tuvo que suspender el rodaje. Marshall decide tomar cartas en el asunto y masajear la cabeza de Julia para calmarla hasta que esa molesta vena decida pasar a un segundo plano. Cabra vestida con un elegante traje. La respuesta de Richard Gere cuando le propusieron interpretar a Edward Lewis en Pretty Woman no fue precisamente de entusiasmo. Dijo que sería posible equiparar una cabra con un bonito atuendo y enviarla al plato, y que funcionaría de la misma manera. Ese es un método de basarse en la realidad. A pesar de ello, Gere supo lucir ese disfraz como nadie, demostrando que incluso una cabra vestida de traje puede ser de vez en cuando la estrella del espectáculo. Escenarios de la vida real. La dificultad que tenía el director Gary Marshall para trabajar con las llaves de los hoteles no era solo una molestia personal para él. A raíz de ello se concibió una nueva e inteligente versión de Pretty Woman. El hecho de que diera al personaje de Richard Gere las mismas dificultades, lo que añadía un toque de autenticidad a la película, era un reconocimiento del hecho de que la insatisfacción es universal. Adoro a Lucy. En el contexto de Pretty Woman, se ve a Vivian viendo un episodio de I Love Lucy en la televisión, lo cual es un momento maravilloso. La intención del director Gary Marshall era incluir una sensación de placer cotidiano en la narrativa del personaje de Vivian, mostrándola disfrutando de algo con lo que la mayoría de la gente pudiera identificarse. Se burlan de Julia para que se ponga en el estado de ánimo adecuado. Para garantizar que las secuencias se ejecutan a la perfección, los directores tienen sus propios métodos. Tomemos, por ejemplo, la escena de Pretty Woman en la que Vivian está tumbada en el suelo viendo I Love Lucy. Esta era una de esas situaciones en las que el director, Gary Marshall, necesitaba hacer todo lo posible para conseguir la atmósfera deseada. Se acercó a Julia Roberts y empezó a hacerle cosquillas en los pies. Chistes sobre bañeras. Un relato desde dentro de lo ocurrido durante la escena del baño de burbujas en Pretty Woman. Tras sumergirse en espuma, Julia Roberts se dispuso a grabar en la bañera la escena que se hizo famosa. Gary Marshall, el director con una vena traviesa, tomó la decisión de gastar una broma. En cuanto las cámaras empezaron a rodar de nuevo, había desalojado por completo la escena, dejando solo la cabeza de Julia flotando entre las burbujas. El color del pelo de Julia empezó a desteñirse como resultado de que el equipo vertiera tanto jabón en las burbujas para mantener su frescura y fabulosidad. Era imperativo que encontraran una solución rápida y modificaran el color de su pelo en el acto, ya que se estaba convirtiendo en un arco iris de tonalidades. Extractos de tarjetas de crédito para compras. Recuerda la situación de la tienda. Sin embargo, las normas relativas al atuendo eran bastante estrictas entre bastidores. Pero, ¿cómo lograron semejante hazaña? Hay otro tesoro en la mezcla, a pesar de que la famosa prenda puede haber sido la que se robó el show. El precio de una sencilla chaqueta roja era de solo $30. Al conseguirla en una esquina, el equipo de vestuario fue capaz de transformar una ganga en una declaración de moda digna de ser proyectada en la gran pantalla. Cuando hablamos de pantalla, se rumorea que hay planes para una película que está contenida dentro de otra película. Posiblemente una noche en la ópera, por ejemplo. Es imposible predecir qué ropajes espectaculares nos esperarán en el mundo de Edward y Vivian. En el museo se conserva la ópera. En Pretty Woman, el esplendor de la Ópera de San Francisco estaba preparado para aprovechar su oportunidad de mostrarse en la gran pantalla. Sin embargo, cuando todo parecía estar en orden, se produjo un terremoto que no estaba previsto. Debido a que el lugar de rodaje original no estaba disponible, el director y los productores se vieron obligados a tomar una decisión precipitada y elegir el Museo de Historia que se encuentra cerca de la Universidad del Sur de California. Esta decisión resultó ser la salvación. Se mostró un cartel.
Antes de los filtros de Instagram y de las imágenes más complejas generadas por ordenador, Photoshop era la herramienta más potente para hacker cine en los años 90. Además, Pretty Woman hace uso de una buena cantidad de técnicas de Photoshop. El pelo de Richard Gere, que aparece en la portada de la película, es oscuro como la medianoche. Sin embargo, si lo compruebas dentro de la película, verás que es más bien un gris que se distingue. Además, hay más. En este número aparece el cadáver de Julia Roberts. Pero eso ya es otra historia. Al parecer, ese físico impecable ni siquiera era suyo para empezar. Shelley Michelle, que interpretaba a la doble de Julia en la película, era la propietaria del objeto. Crearon una ilusión impecable que todos al poner la cabeza de Julia en el cuerpo de Shelley, que fue el truco final que ejecutaron. Haz el papel de Drew Barrymore. La vivaz joven tenía la vista puesta en el papel de Vivian en Pretty Woman. Drew, que tuvo sus propias dificultades con la adicción y los obstáculos que encontró a una edad tan temprana, pudo sentir una profunda conexión con el personaje, como así resultó. Drew estaba segura de poder comprender la experiencia de Vivian en su totalidad. A pesar de la aparente habilidad de Drew y de su tenaz perseverancia, se determinó que era demasiado joven para desempeñar el papel de una acompañante experimentada. Un director de cine que lleva un disfraz. ¿Sabías que Alfred Hitchcock solía hacer cameos en sus propias películas cada vez que quería hacer una aparición traviesa? Entonces Gary Marshall tomó la decisión de que él también quería entrar en acción. La mirada de Gary Marshall puede apreciarse en el momento en que Edward se muestra desorientado y desconcertado. Gary, que también aparece en un cameo, es la desafortunada persona con la que se topa Edward. Excelentes autores en su campo. Los productores eran conscientes de que tenían entre manos un tesoro cuando tomaron la decisión de contratar a Gary Marshall para dirigir Pretty Woman. Sin embargo, también eran conscientes de la importancia de garantizar que la trama estuviera bien desarrollada. Robert Garland, Stephen Mataffe y Barbara Benedict, considerados como el Dream Team de los autores, entraron en juego en este punto. Los cerebros imaginativos responsables del argumento principal colaboraron para desarrollar la estructura que haría de Pretty Woman un éxito particular, con el fin de garantizar que todos y cada uno de los momentos estuvieran pulidos a la perfección. Se recurrió a otros autores una vez construidos los cimientos para que añadieran su propia magia a determinadas situaciones. Experimentando desmayos en el set. Cuando se trata de rodar, el tiempo es lo más importante, y por eso los actores y el equipo trabajaron muy duro para dar vida a la película. Pero en medio de todo el caos, una de las estrellas se encontró en una situación precaria. Julia Roberts pudo aguantar todo el día con un solo aguacate porque tenía una agenda tan apretada que apenas tenía tiempo para descansos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su cuerpo era incapaz de mantener el ritmo y acabó enfermando y desmayándose mientras trabajaba en el plato. Gary Marshall no perdió el tiempo. Abrió inmediatamente una lata de atún y se la entregó a Julia. Lo hizo sin perder un segundo. A eso se refiere cuando habla de devoción por la dirección. 9 instancias de perfección. En la escalera de incendios, el equipo se preparaba para la secuencia más dramática y llena de suspense de la película. No solo una vez, sino 9 veces tuvieron que rodar esa escena. En cada momento en que creían tenerlo resuelto, algo salía mal. Las zapatillas de Julia resbalaban y se caían. Un exquisito traje elevado por Richard Gere acabó siendo un completo y absoluto desastre en aquellas escaleras. Un desastre de la moda, por no decir otra cosa. Sin embargo, justo cuando creían haber superado todos los obstáculos, se presentó una nueva dificultad. La situación se desbarató cuando de una casa del vecindario salió música de ópera a todo volumen. Y por si fuera poco, unas palomas decidieron perturbar la celebración volando y acaparando todo el protagonismo. Un interés despertado en el monje. Era lógico que los fans se interesaran por una secuela cuando se estrenó Pretty Woman. Richard Gere, en cambio, no estaba seguro. No tenía claro si serían capaces de replicar el encanto que había hecho tan notable a la primera versión. Durante sus viajes por el Tíbet, Richard Gere se encuentra en una cueva, donde mantiene una conversación con un monje entendido que le pregunta por la fecha de estreno de Pretty Woman 2. Como resultado, le llega la inspiración. Es el nacimiento de Novia a la fuga, una secuela espiritual de la muy querida original que está repleta de romance, hilaridad y el encanto perdurable que hizo de Pretty Woman una leyenda. Vivir la película. Pretty Woman no solo conquistó los corazones de la gente cuando la película se estrenó en los cines, sino que también provocó un frenesí en todo el mundo.
Hubo una gran afluencia de fans de todo el mundo que viajaron a Beverly Hills para experimentar la magnificencia y el brillo de sus películas favoritas. Además, Beverly Hills tuvo éxito. Comenzaron la alfombra roja con un recorrido VIP de Pretty Woman por Rodeo Drive, durante el cual los fans tuvieron la oportunidad de recorrer las mismas calles que Vivian y Edward. Por supuesto, esto no es todo. Además, hubo masajes en el spa que te harían sentir como $1.000.000 y sesiones de mimos dignas de la realeza. Además, no pasemos por alto el broche de oro, que fue un espectacular desfile de moda celebrado en el Hotel Beverly Wilshire. La presentación incluyó algunos de los trajes más reconocibles de la película. Fue una oportunidad para que los fans más acérrimos vieran de cerca y en persona el deslumbramiento y el glamour que hicieron de Pretty Woman todo un fenómeno. Prepárese para vivir sus fantasías de Pretty Woman en el centro de Beverly Hills cogiendo sus bolsas de la compra y preparándose para ir de compras. El Hotel Beverly Wilshire un riesgo financiero prudente. En el transcurso de la producción de Pretty Woman, fueron los únicos que permitieron al equipo de rodaje entrar en sus casas, proporcionándoles así un acceso sin restricciones a los opulentos interiores de sus establecimientos. Además de ser responsables de la producción de varias secuencias memorables, también tuvieron la oportunidad de beneficiarse de la popularidad de la película. Otros lugares querían importantes sumas de dinero a cambio de la oportunidad de figurar en el video. Sin embargo, el presupuesto no lo permitía. Parece que no eran conscientes de la extraordinaria oportunidad que estaban dejando pasar. La oportunidad de exponerse gratuitamente y tener un lugar en los anales de la historia del cine. Restaurantes de lujo. A la hora de producir esta obra maestra del cine, Pretty Woman, el director y los productores tenían un objetivo en mente: ser auténticos. Decidieron rodar en exteriores en lugar de utilizar elaborados decorados de estudio, lo que les permitió captar el vivo pulso de Los Ángeles en toda su grandeza. Un sitio que destaca. En la vida real, el restaurante se llamaba Cicada, pero para la película se convirtió en Voltaire. Es famoso por estar situado en pleno centro de la ciudad. Con su ambiente tradicional y animado, es el tipo de local en el que prácticamente se puede saborear la nostalgia que se vive. ¿Y qué le parece? La cigarra Voltaire no es solo un fenómeno puntual. Otras superproducciones de Hollywood, como Bruce Almighty y Propuesta Indecente, han contado con él en papeles protagonistas, lo que ha contribuido a su popularidad en la industria cinematográfica. Por todo ello, ¿por qué no le hace una visita la próxima vez que esté en Los Ángeles? Es posible que tenga la sensación de haber entrado directamente en la gran pantalla. Caracoles que pueden volar. Un momento icónico de Pretty Woman es la escena de la cena, en la que Vivian prueba el escargot por primera vez. Esta escena será recordada para siempre. Vivian se toma la justicia por su mano y lanza el caracol volando por la habitación, justo al alcance del camarero, que se queda atónito. Lo hace en lugar de apreciar el manjar que acaba de probar. Sin embargo, aquí es donde las cosas empiezan a volverse aún más fascinantes. En el año 2001, Gary Marshall, el genial director responsable de Pretty Woman, vuelve a trabajar en el rodaje de Diarios de la Princesa. Imagina un escenario en el que la princesa Mia, en toda su torpeza real, realiza una hazana similar con un caracol, para asombro del camarero. Esta escena está inspirada en el famoso momento en que el caracol voló. Junto con una sonrisa cómplice y una afirmación de sobra conocida, el camarero se encoge de hombros. Después de todo, hay ciertas cosas, como los caracoles voladores, que son demasiado fantásticas para dejarlas pasar por segunda vez. En el proceso de casting de Vivian, Gary Marshall llegó a la conclusión de que debía ser de Georgia, el mismo estado del que es originaria Julia Roberts. Gary se aseguró de que Julia pudiera mostrar su encanto y acentos sureños naturales en la película, eligiendo a Vivian como una chica de Georgia, como la propia Julia. Julia no tenía que recurrir a entrenadores de acento ni preocuparse por romper su carácter. Podía ser ella misma, y eso encajaría perfectamente con el personaje de Vivian. Tanto la capacidad de Gary para prestar atención a los detalles como su talento para sacar lo mejor de sus intérpretes son sencillamente extraordinarios. ¿Y si tiene en su equipo a una persona de talento como Julia Roberts? ¿Por qué no darle la oportunidad de brillar en el espacio que le es más natural? El ilustre actor Ralph Bellamy, cuyo brillo se mostró en la gran pantalla durante más de 6 décadas, causó una impresión inolvidable en el mundo del cine. Dado que Pretty Woman fue su última película antes de fallecer en noviembre de 1991, a los 87 años, ocupa un lugar único y significativo en su legado.
Además de recibir nominaciones al Oscar y al Emmy, la exitosa carrera de Bellamy abarcó tanto el teatro como la industria cinematográfica. Sus contribuciones a las artes conmovieron los corazones de públicos de todo el mundo, y su presencia en Pretty Woman sigue siendo un emotivo recordatorio del duradero legado que ha dejado. Y no olvidemos la legendaria canción que lleva el nombre de la película. Se trata de un tema que tiene un valor especial para los fans de Bellamy, y sirve como preciado recuerdo de su increíble carrera. Pretty Woman fue la primera película en la que Julia Roberts y Richard Gere aparecieron juntos en pantalla. Esto fue antes de que volvieran a trabajar juntos en Novia a la fuga. Pero los vínculos entre las estrellas no se detienen allí. La apreciada serie cómica Friends, que cautivó los corazones de personas de todo el mundo, envió una invitación a Julia, Hank Azaria y Larry Hankin para que aparecieran como estrellas invitadas en el programa. Para los amantes de Pretty Woman, fue una experiencia maravillosa ver a sus queridos personajes aparecer en televisión. Cada uno de los intérpretes ofrecía su propio enfoque distintivo del programa, lo que les permitía una transición fluida entre los numerosos papeles que interpretaban y añadía un toque de fama al ya destacado reparto de Friends. De una manera que solo puede lograrse en Hollywood, fue un crossover que dejó encantados a los fans. Unió los mundos de la comedia romántica y la comedia de situación simultáneamente. En la serie de televisión Friends, interpretó el papel del estrafalario Dr. David, que era la encantadora pareja de Phoebe. Pero ¿sabías que Pretty Woman fue la película en la que debutó como actor de doblaje? Fue en los primeros momentos de Pretty Woman cuando Hank debutó en la gran pantalla como agente de la ley. Eso fue antes de que nos conquistara con su interpretación del Dr. David. Pretty Woman es un fenómeno que ha superado la prueba del tiempo y sigue conquistando los corazones de personas de todo el mundo. Pretty Woman es una de las películas que Britney Spears, la princesa del pop, considera entre sus favoritas de todos los tiempos. A pesar de que la ha visto más veces de las que puede contar, no ha dudado en expresar que ha disfrutado cada segundo de esa encantadora historia de amor. Sin embargo, no es la única que la admira. La actriz adolescente Miranda Cosgrove, conocida por sus interpretaciones en populares programas de televisión como iCarly, es fan de las películas de época que Britney disfruta viendo. Hay algo en el encanto tradicional de Pretty Woman y otros viejos favoritos que sigue atrayendo a la gente a volver al espectáculo. Los dos se ven envueltos en una atmósfera romántica mientras Edward agarra la mano de Vivian y recitan a Shakespeare en un parque iluminado por la luna. Vivian, acostumbrada a los retos que le presenta la vida, encuentra consuelo en este momento surrealista. Para Edward se trata de una oportunidad de establecer una profunda conexión. Gracias a su colaboración, producen un efecto mágico que ejemplifica la fuerza del amor y la naturaleza intemporal de Shakespeare. Este incidente nos recuerda que los gestos más románticos son a veces los más sencillos. La vertiginosa historia de amor de Vivian y Edward es algo de lo que los fans españoles no se cansan cuando se trata de romance. De hecho, Pretty Woman se convirtió en algo más que una película. España vivió un fenómeno cultural gracias a ella. Quieras creerlo o no, Pretty Woman se emitió la friolera de 19 veces en España, lo que la convierte en la película más vista de la historia en las televisiones españolas. No es de extrañar que los espectadores españoles no se cansaran de ver la película por su cautivadora y conquistadora narrativa amorosa. ¿Qué le pasa a Vivian? Por un momento, intenta imaginar que Julia Roberts no fuera la única actriz que podría haber interpretado el clásico papel de Vivian en Pretty Woman. ¿No te parece difícil de creer? Antes de que Julia se subiera a esos famosos tacones, hubo otras grandes actrices que también se postularon para el papel. La lista de aspirantes estaba tan repleta de estrellas como puedas imaginar, con Meg Ryan, la reina de las comedias románticas, Madonna, la maravilla del pop, e incluso la guapísima Sarah Jessica Parker entre las posibilidades. Al final, sin embargo, hubo una actriz que destacó por encima de las demás, y esa fue Julia Roberts con toda seguridad. Que Julia era la mejor entre las mejores era algo obvio tanto para los productores como para los fans. Su sonrisa era contagiosa, su carisma indiscutible y su capacidad natural para conquistar corazones en el cine la convertían en la candidata ideal para el papel de Vivian. Además, como ha demostrado la historia, su interpretación de la vivaz y astuta Vivian se convirtió en legendaria, lo que la convirtió en miembro de la dinastía de Hollywood. Las frases que debía decir en una de las primeras secuencias de Pretty Woman eran realmente un poco fuera de lugar.
Es curioso cómo los errores pueden convertirse de vez en cuando en recuerdos que la gente recordará para siempre. Existen normas estrictas en relación con Rodeo Drive. Aunque Rodeo Drive en Beverly Hills es un lugar impresionante, hay algunas restricciones que deben respetarse al rodar allí. Para transmitir la sensación de opulencia, fue necesario que todas las secuencias que tenían lugar en Rodeo Drive en Pretty Woman se rodarán los domingos. Al parecer, las tiendas de lujo que bordean la calle prefieren evitar el ajetreo y el bullicio del rodaje durante los días laborables a fin de mantener su ambiente refinado para disfrute de los clientes. El hijo de Marshall. Por favor, salva la esquina del polo. La Horseback Riding Center sirvió de localización para el rodaje de la esquina del golf en Pretty Woman. Scott Marshall, hijo de Gary Marshall, fue quien rodó dichas secuencias ya que Gary Marshall, el director, no tenía mucha experiencia con caballos. Esto demuestra que, a veces, la producción de una película requiere un poco de experiencia inesperada. Esquinas de cigarras. Cicada es el nombre del lugar que se utilizó para rodar la icónica esquina del caracol en Pretty Woman. El Rex era el nombre de la localización en aquella época. Un dato interesante es que la secuencia de Mr. and Mrs. Smith que tiene lugar durante la cena también se rodó en la misma zona. Gracias a un presupuesto aparentemente ilimitado, Gary Marshall pudo elegir la localización que quisiera, lo que contribuyó al atractivo general de la película. Hotel Los Palos. En el Hotel Los Palos, Vivian reside en una habitación durante todo el transcurso de Pretty Woman. Este hotel sigue siendo accesible al público y puede encontrarse en Los Ángeles, donde está situado en la realidad. Resulta fascinante pensar en la posibilidad de que tal vez te alojes en el mismo hotel en el que se hospedó Vivian en la película. Edward reaviva un viejo romance. En Pretty Lady hay una escena muy conmovedora en la que presenciamos cómo Edward mantiene una conversación telefónica con una señora que, a medida que avanza la historia, resulta ser su exmujer. A pesar de su riqueza y éxito, esta escena descubre las capas de su vida supuestamente perfecta, mostrando a un hombre que anhela el calor y la cercanía de una relación amorosa. Este momento revela las capas de su vida aparentemente perfecta, un poderoso recordatorio de que, en el fondo, todos deseamos una conexión y un amor verdaderos, independientemente de la situación en la que nos encontremos con el mundo exterior. Hija de Gary trabajando en la recepción de Front Desk. Kevin Marshall, la hija de Gary Marshall, hizo un delicioso cameo en la película Pretty Woman, interpretando el papel de recepcionista del Hotel Beverly Wilshire. El rodeo no fue su primera experiencia en el evento. Tras haber actuado en varias películas de éxito, como Noche de Fin de Año, Los Diarios del Príncipe y San Valentín, entre otras, es una intérprete experimentada en las películas que ha dirigido su padre. Su presencia confiere un encanto familiar a las películas producidas por su padre. Julia se prepara para cada papel que interpreta. Para estar lista para su papel de Vivian en Pretty Woman, Julia Roberts se tomó muchas molestias en la preparación. Las aportaciones de la esposa de Gary Marshall, empleada en Los Ángeles, fueron bastante útiles. Para añadir profundidad y autenticidad a su personaje, Roberts acudió a una clínica gratuita para aprender a hablar y comportarse de forma genuina. Esto le permitió retratar con mayor precisión el personaje de Vivian. ¿Los has visto mientras veas la película? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos vemos en los próximos videos.